El teorema central del límite o del límite central es posiblemente el concepto más importante de la teoría estadística. Sus consecuencias se extienden a la estimación de intervalos de confianza, contrastes de hipótesis y cálculo de tamaño de muestra previo a la realización de un estudio. Voy a mostraros una serie de simulaciones que nos ayudarán a comprender su importancia y retener los conceptos que van asociados, como muestra, distribución de un estimador, error típico y, por supuesto, la justificación de que, entre todas, la distribución normal es la más importante en estadística. Para ello, vamos a comenzar estudiando una variable muy asimétrica, el peso en una población con sobrepeso que supongo que es muy grande, infinita. Como veis, presenta una fuerte asimetría positiva, es decir, cuando los individuos se alejan mucho del peso medio, tienen tendencia a hacerlo por exceso de peso. En primer lugar, vamos a elegir aleatoriamente individuos de la población de uno en uno, en lenguaje estadístico, con muestras de tamaño 1. Veamos que repitiendo un número alto de veces el proceso, podemos reconstruir de forma aproximada la población. Elegimos al azar el primer individuo y marcamos en la gráfica inferior su valor con un círculo. Elegimos el segundo y añadimos su valor con otro círculo. Elegimos al azar al tercer individuo y lo añadimos a la colección de resultados muestrales. Hacemos lo mismo con el cuarto. A partir de ahora vamos a ir representando abajo un histograma con la distribución de los valores obtenidos en el muestreo. Aunque al principio no lo parece, cuanto más se repite el proceso de muestreo, más se parece la distribución de la muestra a la de la población. En este punto el proceso se ha repetido en 2000 ocasiones y el parecido entre la distribución de la población y la de la muestra es excelente. Nuestra primera conclusión es muy intuitiva entonces. Para tener información precisa sobre la distribución de la población, necesito tener una muestra muy grande. En la investigación médica, sin embargo, es muy frecuente que lo que nos interese sea más bien calcular un número como el efecto medio que tiene un tratamiento sobre un grupo de individuos. Nos interesa eso posiblemente más que la distribución de la población, que es un objetivo demasiado ambicioso. ¿Realmente necesitamos entonces obtener una muestra muy grande? Pues veamos que no. Para ello vamos a empezar tomando muestras muy pequeñas, de tamaño 2. Elegimos la primera muestra aleatoria de 2 individuos, la media de ellos es el punto central, mostrado en rojo, y que enseguida trasladamos al gráfico inferior. Eso es lo que se denomina una estimación de la media. Es una variable aleatoria. Observad que si elijo una nueva muestra aleatoria, la siguiente estimación de la media es un valor diferente. Lo anoto en el gráfico inferior y vemos que no coincide. Lo repetimos de nuevo y por supuesto nos sale siempre un valor diferente en cada ocasión. Es un proceso aleatorio. La media de cada muestra es variable aleatoria. Esta variable aleatoria se llama estimador de la media. Por ser una variable aleatoria debe tener una distribución. ¿Cuál es? Repitamos el muestreo un número alto de ocasiones y descubrámoslo. Observad que no se obtienen observaciones muy extremas, pues para ello haría falta que las dos observaciones con las que se forma la muestra sean extremas. Es decir, las medias muestrales toman valores más moderados, se agrupan de forma más compacta con respecto al centro. ¿Veis? Aunque solo he tomado muestras de tamaño 2, están mucho más cerca una de otra que los datos de la distribución original. Os he marcado en azul como referencia una distribución normal con la misma media y desviación que la de los datos de la gráfica inferior. Veis que tiene cierto parecido, aunque no demasiado. No debería esperar mucho más. Estoy usando estimaciones de la media basadas en ridículas muestras de 2 elementos. Vamos a hacer algo más realista. Consideremos muestras aleatorias de 10 individuos y calculemos su media. Aquí el cambio será notable. Primera muestra. Calculamos la media y la anotamos en la zona inferior. Repetimos el proceso y obtenemos una nueva estimación aleatoria. Cada estimación es el resultado de un proceso aleatorio y por tanto la media muestral es una variable aleatoria. Así repetimos el proceso un número alto de veces y vemos que ahora cada resultado es muy parecido a los anteriores.
ha disminuido la variabilidad al aumentar a 10 el tamaño de muestra. Aunque arriba en la muestra podamos obtener observaciones extremas, la media de cada muestra, que es lo que hay abajo, siempre ofrece resultados similares. Y lo que es más importante, la distribución de la media de las muestras se parece mucho a una distribución normal. Esta es la razón fundamental de por qué es tan importante la distribución gaussiana en ciencias experimentales. En muchas ocasiones los datos tienen distribución normal, pero incluso si no es normal, como en la población de este ejemplo que es muy asimétrica, no nos importa. El proceso de elegir una muestra aleatoria y calcular su media desemboca de forma inevitable en una distribución normal. Bien, pues esto es lo que afirma el teorema del límite central. La distribución de las medias de las muestras se acerca a una distribución normal cuando el tamaño de las muestras se hace grande. Además, la media de esta distribución es la misma que la de la población. Un concepto importantísimo que aparece es el de error típico o error estándar. Llamamos así a la desviación del gráfico inferior y que está representado como la distancia que va desde el centro hasta el punto de inflexión de la curva gaussiana. No lo confundáis con la desviación típica, que eso es una medida de la dispersión en la gráfica superior. El error típico es una medida de la dispersión de la gráfica inferior. Mucho cuidado con esto porque es fácil confundirlos. Error típico con desviación típica, no son lo mismo. El error típico disminuye conforme aumenta el tamaño de la muestra. Tengo interés en mostraros muestra de tamaño 30. Cuando leáis un artículo de investigación médica, veréis que cuando no se está seguro de que la distribución de la variable en estudio sea normal, casi siempre las muestras tienen más de 30 individuos. La razón es porque desde luego quieren tener un error típico pequeño, y porque además se busca que la distribución del estimador sea normal, aunque los datos de la población de la que se extraen no lo sean. Así se puede aplicar la teoría clásica estadística que está basada en ella. En este caso, el error típico al estar basado en muestras de tamaño 30 es raíz de 30 veces inferior a la desviación de los datos originales. Esto es otra de las consecuencias del teorema del límite central. El error típico de la estimación disminuye con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Qué significa eso? Eso significa que, como es casi normal la distribución de la media estimada, estamos seguros que el 95% de las medias muestrales no deben alejarse de la media real en más de 2 veces esta cantidad. Por tanto, el error típico es una medida de la precisión en el estudio. Si quiero garantizar que lo que calculo tenga cierta precisión, aunque se base en un proceso aleatorio, me basta con tomar muestras suficientemente grandes. ¿Cómo de grandes? Pues tan grandes como me haga falta hasta que el error típico me parezca convincentemente pequeño. Dada la normalidad del estimador, estamos seguros que el 95% de las medias muestrales no deben alejarse de la media real en más de 2 veces el error típico. Si busco un resultado con cierta precisión y con una confianza del 95% de que no se supere el margen de error, no tengo más que elegir una sola muestra de tamaño n con n lo bastante grande como para que el margen de error máximo que me he propuesto sea 2 veces el error típico. Bien, hemos tratado muchas cuestiones en estos 10 minutos. Estimación, normalidad, error típico, tamaño de muestra, y os recomiendo que repaséis los conceptos que se han presentado y volváis a repasar el vídeo hasta que, bueno, pues no os resulte tan extraño.